y que muchos nos lo formulamos, pero que en realidad no le ponemos la atención debida. Nuestros menores se enfrentan día a día muchos riesgos y sobre todo si hablamos nosotros en el tema del abuso sexual infantil. Porque fíjese, ahorita está calculado que aproximadamente 370 millones entre niñas y mujeres vivas actualmente han sufrido algún tipo de abuso sexual. Y eso hablamos de las estadísticas que sí están registradas, más los hechos que no están registrados. Pero esa cifra que yo acabo de decir representa 1 de cada 8 mujeres. Y yo le voy a decir que ya aterrizándolo, por ejemplo, en mi experiencia profesional, yo de 10 personas que yo atiendo en terapia, por lo menos 8 han recibido algún tipo de abuso sexual en su niñez, que va desde los 4 años, los 6, los 7, los 8. Y ya algo verdaderamente alarmante, que a veces como sociedad no queremos hablarlo, ese tipo de abusos generalmente, también son cifras muy altas, generalmente son de personas conocidas por el menor. Estamos hablando de tíos, primos, padrastro, papá, el compadre. Generalmente son personas muy cercanas al menor. ¿Por qué decimos que es un tema muy sensible? Porque lamentablemente en ese mal concepto que tenemos de que como familia nos debemos de proteger, muchas veces protegemos la familia para que, ¿qué van a decir de la niña? ¿Qué van a decir del niño? ¿Qué van a decir de mi familia? Y decidimos callarlo. Y ese silencio, ¿qué es lo que hace? Proteger al agresor. ¿Sí? Eso es lo único que hace. El niño se queda con eso que jamás lo habló, porque hay muchas personas que han sufrido un tipo de abuso así, sexual y jamás lo hablan. Es algo que los hace sentir vergüenza, que los hace sentir mal, que los hace sentir que van a ser juzgados, ¿sí? Y entonces mejor se lo callan y eso trae graves secuelas en su vida adulta, ¿sí? Son personas que padecen una serie de conflictos emocionales y sobre todo también afecta mucho lo que es su desempeño sexual. ¿Sí? Puede haber muchas secuelas, muchas confusiones y nosotros no queremos hablar porque nos da vergüenza a lo mejor reconocer que fue el papá, que fue el padrastro y es más fácil callarlo, se otorgan perdones y dicen es que esto no vuelve a pasar, es un error. No fue un error. Fue una elección de la persona de violentar al otro. Y la verdad es lamentable, como usted mismo lo dijo, en el DIF me tocó ver muchos casos así, casos lamentables, donde la menor se decidía hablar y resulta que salía de consulta y se regresaba a la hora, la mamá ya le había convencido de que no dijera nada, porque iba a afectar a la familia, iba a afectar a sus hermanitos y que era mejor quedarse callados. Entonces, para mí, yo en lo personal, eso es un hecho lamentable que creo que no debería de ocurrir. A lo mejor muchos lo verán como una posición muy agresiva de mi parte, Carlos, pero yo pienso, ese es uno de las situaciones o problemáticas sociales que a mí sí me molesta, me enoja, y yo digo, incluso, ¿por qué no ponen la pena de muerte para ese tipo de delitos? Yo sí sería partidaria de eso, porque la verdad yo en terapia me ha tocado ser testigo de las secuelas del daño por algún tipo de abuso. Y todavía estamos en esa posición de callarlo, de no hablarlo. Y mientras las víctimas se sienten tan mal, hubo una de ellas que me dijo, pero usted sí me cree. Ella había sido abusada a los 8 años por un compadre de su papá. Le dije, sí, y te voy a decir una cosa y se los digo a quien me escuche. Ese tipo de delito no fenece, no tiene fecha de caducidad. Puede ser que ¿Nos puede repetir, por favor? O sea, que lo que es el delito, un delito de índole sexual, no fenece. ¿Eso qué quiere decir? No tiene una fecha de caducidad.
pudiste haber sido violado a los 4 o 5 años y ahorita tienes 30 o 40 y quieres denunciar, lo puedes hacer. Okay. No es algo que se diga, no, ya no puedo hacer nada. Pero esta persona en particular era una joven de 26 años. Cuando yo le estaba explicando de a lo que ella tenía derecho o podía hacer, ella me dijo, no, licenciada, dijo, yo lo único que necesitaba era escuchar que alguien me creía. Y usted me está diciendo que me cree. Dijo, eso era lo que yo necesitaba. Pero lo callamos, no lo hablamos como familia. Muchas veces, le que digo, por ciertos temores de lo que pueda pasar, pero dejamos completamente desprotegida a la víctima. Porque muchas veces conserva ese sentimiento de que a lo mejor ella fue culpable de algo. Y la verdad, ese tipo de seres que hacen algo así, a veces es tan poca conciencia la que tienen que me tocó entrevistar a alguno de esos agresores y llegaron a decirme, es que ella me provocó. Una niña de 8 o 9 años o de 7, ¿cómo te va a provocar? Conductas de la menor que él trató de interpretar, ¿verdad?, como una provocación. Okay. Yo le pregunté, ¿y qué fue eso donde usted sintió que de cierta forma ella lo estaba provocando? Dijo, porque estaba yo lavando los trastes y ella se acercaba y me agarraba del resorte del short y me lo jalaba. Para mí eso no es una provocación. Entre niños así juegan. Sí. Están jugando y de repente van y se jalan, ¿verdad? Pero esa era una autojustificación respecto a eso. Entonces, yo me atrevería a pedirles así, pero muy especialmente, mamás, cuiden a sus hijos. Cuídenlos aún hasta del propio padre. Eso no quiere decir que todos los padres son agresores, pero más vale pecar de desconfiadas. Y aquí me voy a permitir comentarles algo que vi en un programa hace muchos años, donde estaban entrevistando en vivo a un agresor. Había violado a su hija de 9 años, estaba en la cárcel en Estados Unidos. Entonces, él estaba muy arrepentido de lo que hizo, fue bajo los influjos del alcohol. Entonces, le pide a la entrevistadora que qué recomendación le da al público. Y ese hombre, que fue un agresor sexual, él dijo esto: madres, cuiden a sus hijos, aún de su propio padre. Okay. Digo palabras bien fuertes porque sí, en boca de un agresor que en determinado momento se arrepintió. Entonces, madres, no seamos confiadas. Me toca ver muy frecuentemente en consulta, las mujeres pueden rehacer su vida, pueden tener hijos y volverse a casar, pero sean cuidadosas cuando tienen hijos. Y si el hijo, la hija viene y te dice, es que yo vi esto, o sentí esto, o me tocó de tal manera, pónganle atención. Recuerden algo bien importante, antes de ser mujeres, tenemos el compromiso de ser mamás. Okay. Y de que esas cifras se vayan haciendo menos. De nuestra niñez, nosotros los adultos somos responsables. Sí. ¿Qué queremos que carguen ellos para su vida adulta? ¿Queremos que ellos recuerden una niñez traumática, catastrófica? ¿O queremos que nuestros hijos un día nos digan, mamá o papá, qué niñez tan bonita me llevé? Eso depende de nosotros. Sí. Algo que comentaba ayer la abuela misma de la niña, que es un tema que ahorita ha dado la vuelta a nivel nacional o a nivel estado, es que una niña de 11 años embarazada, la abuela le había dado alertas a la mamá. La tía le había dado alertas a la mamá, que el padrastro se la llevaba a las 12 de la noche al parque, la sacaba a las 11 de la noche a pasear. ¿Hasta dónde caemos en el delito de encubrir como familiares o como amigos? Pues bueno, sí escuché o vi lo que dijo la abuela. Ella se los había dicho desde hace muchos años, creo que mencionó por ahí, si no mal no recuerdo, 7 años. Que sí, que la niña, sí, ya hace unos años. Pues yo pienso que ahí hubo mucha apatía y mucha negligencia de todos. Porque si yo como abuela veo esa situación y se la quiere llevar al parque, ¿qué le digo? Yo me voy con ustedes. Sí. Creo que se pudieron tomar medidas y no se tomaron.